Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray y John Rosenstern y Dave Smith. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Estaban hablando antes de nosotros salir al aire, o cuando estábamos empezando, o antes de salir al aire, perdón, sobre dónde estaba Jordania, que está al otro lado del río Jordán. Y el río Jordán entra al Mar Muerto. Sí, así es. Pero yo recuerdo que no fue la última vez que estuvimos allí, pero yo escuché un rugir realmente que fue algo tan poderoso que aún la tierra estaba temblando. Y pensé yo que era un terremoto tal vez. Me di vuelta al guía que teníamos con nosotros y le pregunté, ¿qué es eso? Y me dijo, espere un momento y lo va a ver. Y tal vez, diría yo, y por encima de las palmas del río Jordán iban 4 o 5 aviones Phantoms. Y cada día a esa hora, los guías me dijeron, ellos tienen que encender sus motores, queriendo decir que iban a 1,500, 1,300 millas por hora, y eso provocaba que la tierra temblara. Se podía escuchar un rugir. Yo nunca había escuchado algo así. Era algo increíble lo que se siente cuando están tan cerca. Y cuando pasan cerca, pregunto, ¿y por qué hacen esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Es que queremos que la gente del Jordán sepa que todavía estamos aquí, que estamos aquí. Y pensé, Sí, eso hace bastante ruido. Claro que sí. Estábamos hablando de cómo el judío a la mitad de la gran tribulación huirá a Petra y Así es. Allí es donde entraron. ahí es donde, sí, eso se encuentra en el área de Jordania. Pero el presidente, si le llama presidente de Jordania, no ha sido antagonista contra América o Israel. Y él dice que me puedo sentar en el frente de la casa y puedo ver el templo desde donde yo estoy. Así que, por alguna razón, él va a escapar, el presidente de Jordania va a escapar esa animosidad del anticristo y la nación será cuidada Sí. por Dios, por el propósito de que Israel llegue allí para sobrevivir. Podemos encontrar eso en Isaías, no voy a leer todo, pero en Isaías 16, versículos del 1 al 4 tratan con eso. Y eso Correcto. nos da una explicación muy clara. Jordania o Moab, como se le conoce en la Biblia, los esconderá. Selai, Petra, es la tierra. Y al huir los israelitas de Jerusalén, la tierra misma se abrirá para ellos y tomará el diluvio o cualquier representación simbólica que sea echada por el anticristo y se lo tragará. Así que la seguridad es dada a los judíos de una manera sobrenatural. Amén. De alguna forma, si no de otra manera, todo se acabaría en ese momento. Sí. Moab es el lugar de donde era. Correcto. ¿no? Él nos guardó para ella. Bien, vamos a leer el versículo otra vez, por favor, el versículo 27 en el capítulo 9 de Daniel. Y por otra semana él confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En otras palabras, el Señor está diciendo aquí que la batalla de Armagedón, Él es quien la hace. Él es quien lo lleva a cabo, Él es quien los va a reunir, ¿no? Ellos no van a pensar eso, el anticristo pensará que Él es quien lo está haciendo, pero no es así. Y finalmente que ha cambiado las cosas a la mitad de la gran tribulación de ese periodo, el anticristo, él después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él será el que experimentará la ira de Dios como ninguna otra criatura. Así que, bueno, es una cosa cuando creo que uno casi tiene la batalla ganada, pero de repente hay un sonido en el oriente, en el cielo,
Y uno se fija y uno dice, oh no, ups, sí. Me equivoqué. Sí. Y bueno, lo que uno pensaba que iba a ser la victoria y el mejor día, en realidad es del Señor. Pero eso que está determinado se derrame sobre el desolador indica su derrota al final de la gran tribulación. También aclara una pregunta que se hizo anteriormente en la semana, unos programas pasados. Si el templo va a ser destruido. Correcto. No, claro que no. Esto nos indica que va a permanecer y esas oblaciones van a continuar en los últimos 3 años y medio bajo el anticristo, y después él será destruido, pero no dice que el edificio pregunto si por causa de la inmundicia que la nación judía tal vez se levante. Eso es posible, pero mantengamos en mente que bajo los sacrificios islámicos ellos pueden sacrificar a camellos que son animales de pezuña que estarían en la misma categoría que un cerdo. Así que pueden profanarlo bendiciendo al musulmán, pero también maldiciendo al judío en cuanto al anticristo. Si él necesita ese favor en ese entonces a la mitad de la semana. Pero sí sabemos que un templo nuevo, un cuarto, por decirlo así, Cristo está profetizado que será edificado durante el tiempo del reino milenial, ¿verdad? Así es, correcto. Así que el tercero es, como dijo el hermano Gray en otros programas pasados, será eliminado en algún punto por alguna razón, de alguna manera, y aún pienso que... Pero no hay registro de ello. Zacarías capítulo 6, versículos 13, 14 y 15 tienen que ver con el templo venidero que será edificado, porque muchos vendrán y se reunirán con ellos para poder asistir y ayudar. Así que algo se va a edificar. Del nuevo, en el nuevo, entonces, el nuevo que Cristo edificará. Y puede ser muy rápido en cuanto a Cristo siendo el arquitecto y también todo esto. El contratista creo que se puede hacer muy rápido. Sí. Pero Ezequiel dijo que el área gubernamental en la edad del reino será 45 millas de largo y 45 millas de ancho. Es bastante grande. Esa área es grande y allí será el templo edificado y todos los edificios gubernamentales donde Jesucristo personalmente reinará en Jerusalén, desde esa área, en Jerusalén. Y la topografía va a cambiar. Cambiará totalmente. Sí, va a haber un terremoto y estaba pensando en eso. El templo. Sí, cuando él venga. Entonces, eso es lo que estaba pensando también, la topografía misma, habiendo partido el Monte de los Olivos, a la mitad será la terminología correcta. Correcto. Y luego esa gran fisura, esa gran brecha, de hecho, será la fuente, si es que lo entiendo correctamente, que causará que el diluvio de agua y sangre fluya el valle de Cedrón a lo largo de 180 millas. Así que muchos cambios. Y tengo razón cuando digo que se requerirá de 7 años sepultar, o más bien de localizar esos huesos y restos de los muertos de la tierra. El Señor va a querer que cada hueso sea recibido y va a tomar 7 años hacerlo, pero se llevará a cabo. Es un cambio masivo en la topografía, un evento masivo. Usted lo dijo anteriormente, pero cuando usted comenzó a añadir todas las descripciones que tenemos, hermano Swagger, es difícil llegar a imaginarse la magnitud de lo que vamos a ver, el ejército más grande que se ha llegado a reunir jamás por la humanidad contra el judío, de hecho aniquilado por un hombre montado en un caballo. Bueno, Zacarías nos dice que ese es el tiempo cuando Israel se arrepentirá, clamarán a Dios, familia tras familia, individuo tras individuo, y se darán cuenta que al que ellos crucificaron es aquel que ha vuelto otra vez la segunda vez. Así es. ¿Y se pueden imaginar el momento de esa revelación? Miren, leemos y lo dejamos, pero tiene que llegar el punto, y tal vez una vez más, a usted le gusta utilizar esta analogía de que las cámaras lo muestran todo, porque los israelitas de todo el mundo dudo eso, no lo dudo. Podrán verlo y escuchar aquí esta pregunta. ¿Cómo fue que usted tuvo esas heridas en sus manos? Sí. ¿Cómo? ¿Dónde fue que sucedió? Cuando este conquistador llegue y él se establezca en algún lugar de Jerusalén y él levante sus manos y diga, en la casa de mis amigos. Y en ese momento Israel se dará cuenta de sus errores. Los judíos de todo el mundo, ellos entrarán con un espíritu de arrepentimiento. Y de acuerdo a Pablo, en el libro de Romanos, un día toda la nación está describiendo a José con sus hermanos. Sí, eso exactamente. Sí, José revelándose a sí mismo ante sus hermanos. Yo soy José. Millones
Está hablando de millones Correcto. de judíos. Sí, en un instante. Sí. Pero me parece como Wow. que ese es el llamado al altar. Fui Sí. herido. Pero 2/3 de los judíos morirán Sí. en esa batalla de Armagedón. Así que no sé cuántos judíos hay en Israel ahora mismo. Hay alrededor de 6 millones, hermano Swagger. Entonces van a haber unos 4 millones que morirán y otro millón restará allí. Y la evidencia es que ellos aceptarán a Correcto. Cristo. Y tiene que ser a en una todo el persona, mundo. En todo el mundo. así En todo es. el mundo. Por todo el mundo, porque una vez más Y van a encontramos... escuchar ellos. Sí. Y estarán reunidos. Y Sí. Él envía a sus ángeles, como quiera que se llegue a hacer Correcto, eso. así es. Pero sus ángeles reunirán a los elegidos de los 4 ángulos de la tierra. Alabado Dios. Y los traerán, Los a todos a su Mesías. Y los que permanezcan inmediatamente aceptarán su liderazgo, a su posición de Mesías, lo verán a Él como Salvador y todo. Aleluya. Hermano Swagger, por causa Sí, de la cruz. así es. Así es. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Eso En es. sus manos, en su costado. Sí, es la Eso cruz, es, gloria. una vez más, la que nos salva el día de hoy y también en esa hora, en aquel día, el evento de la cruz. ¿Qué heridas son estas en tus El manos pecador saldrá en del el cielo. Calvario? Y se darán cuenta de que Él murió como el sumo sacerdote lo profetizó por una nación. Y esa nación lo aceptará completamente. Pero una vez más, cuando le pregunten qué heridas son estas en tus Esas manos, heridas en esa tus es una manos. referencia a la Ese- cruz una vez Ese más. es el punto de inflexión. Eso es todo. Ese es el llamado al Ujú. altar para Israel. Así que qué maravilloso día será aquel. Así es. Porque el mundo comenzará a ordenarse, a ponerse en Cuando forma. mi Jesús yo veré, miraré su rostro, aquel que me salvó por su gracia. Él me llevará de la mano y me llevará a la tierra prometida. Qué gran día será ese. Tenemos que ir a la pausa. No se muevan, por favor. Estamos de vuelta. Nosotros brevemente estuvimos discutiendo durante la pausa la segunda venida del Señor y cómo Israel. Bueno, voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tal el resto del mundo en ese momento? La Biblia nos da detalles en lo que refiere a Israel, propiamente Zacarías especialmente. Y será un tiempo de arrepentimiento, ¿no? Y habrá dolor y lloro entre toda Israel, en Israel. Y como Lauren dijo, los judíos en distintas áreas. Pero ¿qué tal los de Ucrania, los alemanes, los japoneses, los chinos? Se lo leeré del libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y las apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, hablando de los judíos en la gran tribulación. Pero nosotros sabemos eso, sí, pero sabemos que el resto del mundo realmente van a haber cientos de millones que no van a aceptar a Cristo en este momento. Y los judíos irán a todo el mundo como Sí, pero evangelistas. regresemos a la batalla un momento, regresemos Sí. a la escena de la batalla. El mundo en lo general ya se habrá puesto del lado directamente o indirectamente del anticristo, ¿correcto? Una gran parte, Miren, sí. si usted está viendo la batalla, está pensando ya es el último día de los judíos. Los ejércitos que se han amasado son masivos. Nadie jamás ha visto una fuerza de este tamaño. Jamás. Él parece como que es invencible, invencible. Parece como que él aplastará y el mundo estará viendo. Alrededor del mundo ellos estarán viendo este evento. Cuando Él regrese, todo ojo
le verá. Así que estarán ahí, pero no estarán a favor del judío. Estarán a favor del anticristo y de sus ejércitos porque se han asignado de su lado, no ven esperanza para el judío. Y en el momento en el que esta derrota extravagante caiga sobre el anticristo, yo escucho un sonido alrededor del mundo, hermano Swagger. Silencio, quijadas en el suelo, callados. Y el mundo viendo, sin saber, sin entender, pero reconociendo que el poder que ellos vieron, que ellos adoraron, que ellos pensaban que era lo más grande que podía existir, acaba de ser derrotado y abrumado. Pero por ¿no un poder más piensas que la grande. mayoría de estas personas en todo el mundo le verán volver a través de la No, televisión? Todo ojo le verá. Tengo que creer que es una profecía literal. Bueno, puede que esté hablando solamente de Jerusalén, Pudiera ser, pero yo creo que se creo refiere al que mundo. sí, creo que los eventos de aquel día van a ser manifestados sobre una gran porción de la El tierra. anticristo va a Oh, demandar sí, televisado. que esto sea yo también televisado, lo que creo, el mundo sí. entero le pueda Correcto. ver destruir a Israel completamente. Así que ellos van a ver esto Sí, y se claro. van a dar cuenta de que esta no es una No, invención es del como si fuera la anticristo. mejor horca que Amán pudiera construir. Sí. La perdición, les voy a mostrar la perdición del judío. Y él construye sus horcas con los ejércitos en Jerusalén. Y en el último momento, aquello mismo que él pensó que iba a ser su triunfo es su derrota. Así que yo creo que el mundo se acobardará bajo el anticristo. No creo que estén en un punto de fortaleza. Los veo como ovejas, los veo como, no como una entidad poderosa. Los líderes principales le habrían dado a él su alianza al anticristo y ahora ya no está derrotado. Así que el mundo básicamente, Ha muerto. el mundo básicamente está sin pastor, que es la escena perfecta para que Pero el no verdadero por pastor, mucho sí. tiempo. No por mucho Correcto, tiempo. pero después estas naciones van a ser juzgadas. Ese es el punto de las naciones cabritas y Así ovejas. me parece que Y sí. será juzgado, Sí, correcto. Usted lo acaba de leer, John, Sí. basándose en lo que ellos pensaron, hicieron o sintieron, no sé hasta qué punto llegará en cuanto a los líderes de las naciones. Y después el evangelismo comenzará a ocurrir. Así es. Mientras que el gobierno de Cristo se establezca en Jerusalén. Usted describió esos palacios gubernamentales de 45 millas de longitud por 45 millas de amplitud. Un gran complejo. Y La topografía de Israel en aquel momento no solamente envolverá lo que Dios le dijo a Abraham, que sería, lo Sí. que incluye la península árabe, que es bastante grande, también incluye tanto más, yo diría que 10 veces más de lo que es Israel hoy día, y aún es posible que podamos decir que más áreas se puede anexar allí, sin lugar a dudas así será, porque Israel gobernará el mundo bajo Cristo durante la edad del reino, en justicia y santidad. Correcto. Lo van a hacer y los sacrificios serán reinstituidos. Eso es un poco extraño para muchas personas, cómo el Señor va a permitir que eso suceda después de la cruz, pero será como una remembranza, correcto. ¿no? Y yo creo que es importante decirlo porque hay un segmento de cristianos el día de hoy que están proclamando un regreso a la ley mosaica bajo el nuevo templo, bajo el cuarto templo, por decirlo así. No debe ser. Nosotros tenemos... Repite eso, por Ellos favor. proclaman que la ley mosaica volverá a reinstituirse en su totalidad. Sí. Ellos están esperando ¿Te eso. refieres a la edad del reino? Sí, es lo que algunos de estos movimientos judíos de raíces hebraicas, cada uno de ellos es diferente, pero regresan a eso y ellos ven y dicen, miren, ahí es donde nosotros debimos haber estado todo el tiempo. Así que necesitamos tener cuidado de cómo vemos esto. Si Pero proclamamos... el balance de la ley, yo no veo eso. Yo veo el sistema de sacrificios. Ezequiel es claro en lo que refiere a eso, sobre reinstituirlo, ¿no? Pero toda la ley mosaica no lo imagino yo en lo absoluto. Correcto, pero mire, y ni siquiera estamos seguros hasta qué extremo todo el sistema de sacrificios volverá Así es. a activarse. Miren, yo no veo, yo estaría
Bueno, esto es solo suposición, solamente es mi opinión. Pero tal vez el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, tal vez el día de la expiación, tal vez, pero no hay reemplazo para el Cordero de Dios. Él para siempre será el Cordero de Dios. Capítulo 14, versículo 16 dice esto: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Esta fiesta era la última de las fiestas que tenía que ver con la idea de que el Señor iba a estar con nosotros en el tabernáculo. Edificaban los tabernáculos en anticipación de la venida de la ley, pero tenía que ver con Cristo morando con nosotros. Así se cumplían los tabernáculos. Eran 3 fiestas en esa temporada de tabernáculos que sucedían. Y si no lo mantienen, realmente no. Pero es en conmemoración para Él. No es depender del sacrificio por venir, sino que veían a los sacrificios y lo conmemoraban. Correcto. Ahora mora con nosotros, así que ahora aquí no es una reinstitución. No, para nada. Y eso tiene que decirse claramente, porque aquellas personas que desean aún el día de hoy guardar la ley mosaica ven eso como una finalización y una validación de su cumplimiento de la ley hoy. Bueno, ellos realmente no guardan la ley hoy en día. Lo sabemos. Pero ellos están creyendo que la totalidad de la ley mosaica será reinstituida durante la edad del reino. Sí, algunos lo creen, sí. Una vez más, esa es la mejor respuesta. Algunos lo creen, sí. No todos los que están involucrados en lo que acabo de mencionar están ahí. Sí, tenemos que ser justos. Pero hay mucho pensamiento que nos mueve de vuelta a eso. Y una vez más, el libro de Hebreos, si estudiamos el capítulo 7, 8, 9 y 10, vamos a encontrar ahí que la ley mosaica es declarada ahí como obsoleta. Jamás fue mala, sino obsoleta. Sí. Y bueno, eso el nuevo pacto tomando su lugar. Con el nuevo, sí. Y el hecho de que es un nuevo pacto demanda y declara que el antiguo pacto es obsoleto. El nuevo sacerdocio para siempre, conforme al orden de Melquisedec, para siempre. Jamás regresa al sacerdocio levítico. Sí. Jamás. Porque Él es ese sacerdote eterno que vive para siempre intercediendo por nosotros. Eso siempre existirá. Así que, como hay un cambio de sacerdocio, el autor de Hebreos nos dice que tiene que haber un cambio de la ley. Así es. Y jamás vamos a perder a ese sacerdote, porque Él es un sacerdote eterno. Así que jamás regresaremos a la ley mosaica de la manera como era antes. La ley fue hasta Juan, testificado en los 2 evangelios, y fue en Gálatas 3:19, la ley fue hasta que la simiente llegara. Y eso nos muestra una vez más esa naturaleza de transición de la ley mosaica. Entonces no entendieron nada. Sí. De la crucifixión. Sí, la ley era para llevarnos a la fe. Sí. Fe en Cristo. Para eso dirigirnos a Cristo, sí. Pero algo muy importante, aunque Daniel habla de esto constantemente, el anticristo no va a vencer. Amén, hermano. Él será destruido. Así es. Con poder como él jamás lo ha soñado. Esto sucederá cuando Jesucristo vuelva. Él primero vino como cordero, vendrá la segunda vez como león de la tribu de Judá. Amén. Gloria. Alabado Dios por eso, ¿verdad? Y así que nosotros esperamos, y lo hemos dicho claramente, pero vamos a continuar en la próxima programación con el versículo 1 en el capítulo 10 de Daniel. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que hayan disfrutado la programación tanto como nosotros, y es un placer y honor estar con ustedes en su hogar cada día, por lo menos como muchos de ustedes nos permiten hacerlo. Les amamos, Dios les bendiga, y muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.